Ahora, en esa conversación de lo que se trataba era de que Antonio Guzmán decía, yo encontré un objeto y el objeto es este, es en una feria, en una venta de libros usados. ¿Ah? Encontré un libro usado, un folleto usado de Mellado. La verdad es que es un gran hallazgo, porque este es un texto inencontrable hoy día y que fue editado en el año 1988. Imagínense. Entonces, se llama Textos Residuales y la explicación es un texto muy poco leído, porque circuló probablemente poco, pero la explicación es esto. Originalmente concebidos para su publicación íntegra en otros soportes editoriales, fueron relegados por diversas razones prácticas y por ello excluidos de su pretexto. Su juntura táctica responde al deseo de hacer revisible la red de acción de una estrategia lítica, atravesando el campo de la inducción video y el bordado limítrofe de la refiguración pictórica chilena de los 86-87. Eso es. La cuestión de la refiguración pictórica la menciono en la conversación cuando hablo de el chiste de la tintura de yodo. Y debo señalar que me equivoqué en el relato en cámara porque no tiene que ver con las almorranas, al contrario, tenía que ver con las amígdalas, eso era mucho más importante. ¿Ah? Y el hombre, al final el soldado, lo que reclama es que al final de todo le cambien el pincel. ¿Mm? Era porque tenía amigdalitis y lo estaban sanando con tocaciones de yodo. Entonces, lo cual es muy importante porque en el fondo la tocación de yodo como metáfora de la pintura siempre retoca el discurso, ¿ah? Y es una especie de retoque balsámico aparente de un discurso que al mismo tiempo está representado por este conferencista que llega de afuera. Entonces, reírnos de que la verdad siempre viene de fuera y siempre viene en una lengua extranjera que hay que traducir y que en la traducción hay una merma. Entonces, con esos dos chistes armé yo textos residuales. ¿Mm? Y textos residuales además tiene, bueno, un montón de cosas muy interesantes. Es que aparecen dos textos iniciales sobre la coyuntura video en ese momento, el año 87-88, y están en una columna más delgada porque ya habían sido enviados a la fotocomposición y yo los retiré del catálogo del séptimo festival de video del chileno francés. ¿Y por qué los retiré? Porque consideré que había demasiados textos míos en ese mismo catálogo. ¿Ah? De manera que, como una especie de renuncia a la voracidad editorial, dije, no, hay demasiados textos, creo que no hay, ya he dicho lo suficiente. En ese catálogo, por ejemplo, lo que más me importó a mí es haber escrito quizás el primer ensayo que hay sobre los ensayos videos de Eugenio Dittborn. Vuelvo a Eugenio Dittborn, a mi Joyce. ¿Ah? Entonces, están esos textos, estaban perdidos, pero después hay unos textos sobre el trabajo de Nuri González y Juli San Martín que habían sido enviados a unas exposiciones en Estados Unidos y que los habían cortado, los habían reeditado, bueno, los publiqué enteros. Un texto sobre algunos aspectos olvidados del trabajo de Nuri González, que la verdad es que, exacto, estaba previsto para una exposición en Canadá que se llamaba Mujer, Arte y Periferia, y que había sido cortado. Entonces lo publicamos. Luego, el texto que leí en el cementerio cuando se enterró, se sepultó a Víctor Hugo Codocedo. Y luego están los tres textos sobre 100 niños esperando un tren. Los tres textos siguientes corresponden a envíos de Justo Pastor Mellado al diario La Época a propósito del estreno de la película de Ignacio Agüero, 100 niños esperando un tren. Ninguno fue considerado por ese medio para su publicación, por lo menos hasta esta fecha. El texto siguiente fue presentado por Mellado a la revista Enfoque a fines del mes de septiembre,
junto con el texto que el mismo autor escribiera para la presentación del film antes indicado en el Festival de La Habana de 1987. Solo este último fue incluido por los editores y aparece publicado en la citada revista. Y son 3 textos sobre el trabajo de Alicia Vega. Me parece que, y escritos en ese momento, en el año 87-88. Y luego aparece el texto que yo creo que es el texto más importante que habré escrito en ese momento sobre pintura y sobre la coyuntura plástica, que es Trabajos de mesa o delirio del embasamiento, a propósito de El derecho a la pereza de Lafargue, obra presentada por Gonzalo Díaz en Fuera de Serie, que fue una exposición en Galería Bucci y en Galería Sur, una colectiva en la que estaban Brugnoli, Dávila, Díaz, Ditbon, Duclos, Errázuriz, Lepe, en septiembre del 85. Entonces, el 88 recién lo publicamos acá en Textos Residuales, porque ese texto que fue mi ponencia para el coloquio Fuera de Serie fue excluido por los organizadores de ese coloquio porque no cumplía con las reglas de presentación. De manera que lo retomé y lo incluí en textos residuales. Entonces, están todas las explicaciones de por qué el texto fue excluido y por qué lo recuperé. Y es eso. Entonces tenemos eso y tenemos una necrópolis que aparece en parte de mi bibliografía, pero que lo titulamos con Gonzalo Díaz, que es el editor del libro, del librillo, Necrópolis. Y con un texto que refleja quizás mi propia posición en la escritura como la de un príncipe. El príncipe es estos hombres irreductibles que andan en la calle con su propia casa a cuestas. Y había uno irreductible que era el mohicano. Ese era nuestro... Y yo como que tomaba la figura del príncipe que era al borde de la indigencia institucional, como la que tenía en el 85-87, que no es muy distinta quizás al tipo de border que hoy día puedo sostener, y que menciona entonces el carácter de los textos residuales. Lo voy a leer así, a cambiar. De esto le saqué una fotocopia de este texto y lo pegué en mi último diario de trabajo. Entonces, en el fondo, ya forma parte del diario, por lo que me significa haberlo encontrado como un fragmento que sigue animando mi trabajo cotidiano en la escritura. Textos residuales es una serie de textos sobrantes. Algunos de ellos me han pesado más de lo debido, como un muerto. Otros han permanecido en las sombras sin pena atribuida, como en el limbo. Unos pocos han sufrido usura de un breve periodo de circulación en soportes de emergencia. Son textos que uno lleva en el morral, haciendo memoria con el paquete de sal, la brújula, los fósforos y el charqui. Son textos pasados a ajo, contaminados por la extrema domesticidad del camino, hediendo a mi sudor seco. Entonces, fiel a la metáfora nómade instituido por la regulada tecnología solitaria del corredor de fondo, los recupero, los saco al sol y los expongo como ropa sucia. No tengo casa, solo un campamento. Todas mis pertenencias caben en una caja de zapatos. Todas mis pertenencias son mis textos. No tengo más. Los reordeno para editar un monolito y marcar. Por eso, esta edición que hace caudal de unas gotas por el cienagoso deseo de la crítica y la autobiografía. Cada una antesala de la otra, para no ser menos. Comprimiendo criminosamente el vehículo que las comporta. Así, pongo en estado estos textos
en un momento de orden, es decir, antes de emprender un viaje. Manera de arreglar cuentas con la muerte. Busco en el fondo de mi bolsa el crédito para el retorno, pero es la muerte la que habilita esta fascinación por marcar, arreglar cuentas, anotar las deudas, deponer los títulos. Por eso, juntar, enumerar aquello que ya ha tenido sepultura. Jamás se descansa. El Príncipe.